Eh, Tú decías hace un momento, preguntabas en cámara, cuál es el propósito de la nación de Israel, para luego entonces ver cuál es su lugar en el plan redentor de Dios. Y esa pregunta no es difícil de responder porque en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, que es donde comienza la nación de Israel como tal, Dios le dice que se vaya de su tierra, de su parentela, a una tierra que yo te mostraré, le dice el Señor. Hoy sabemos que es la tierra de Canaán, pero en ese momento Abraham salió por fe, no lo sabía. Y hay varias cosas que Dios le promete a Abraham. Una de ellas es: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que desde el principio, el propósito de Dios con Israel era revelarse a las naciones, darse a conocer las naciones. En otras palabras, Israel como nación no existe para sí misma, sino para beneficio del mundo, porque Dios escogió esa nación para revelarse al mundo. Es interesante ver cómo en Éxodo capítulo 19, que es un pasaje también sumamente importante, porque es el momento cuando Dios va a hacer un pacto con el pueblo de Israel para hacerlo su pueblo en el monte Sinaí. Escucha lo que dice en Éxodo 19, y voy a estar citando muchos textos bíblicos en este programa. Es lo mejor Dice, para... claro, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Me encanta ese pasaje. Yo los traje a mí. Fíjate que no era a Canaán simplemente, es a Dios. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoros sobre todos los pueblos de la tierra. Y ahora mira la razón: porque mía es toda la tierra, no solamente Israel, Dios es el dueño de todo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pregunta, Eduardo, ¿cuál era la función de los sacerdotes en el Antiguo Testamento? ministrar en medio del pueblo, eran intercesores entre Dios y los hombres, si podemos decirlo así. Mediar entre Dios y el hombre. Si Israel es una nación de sacerdotes, entonces ¿cuál es el propósito de Israel? Mediar. Era mostrar al mundo quién es Dios. Y nosotros vemos en Deuteronomio cómo Dios le dice: mira, tú eras el más insignificante de todos los pueblos, pero yo te escogí para dar a conocer mi nombre. Y eso lo dice a través de todo el Antiguo Testamento. Pero hay un punto, Sugel, ellos no tenían nada de especial. Dios los escogió con un propósito específico. Como nosotros, la iglesia, no tenemos nada de especial. Ahora bien, Dios le promete a Abraham una tierra, la tierra de Canaán. Y una de las preguntas que debemos hacernos es: ¿por qué? ¿Por qué Dios colocó a Israel en el antiguo pacto en ese lugar? Precisamente por el propósito, por eso comencé por ahí, el propósito por el cual Dios creó la nación. Israel era, o la tierra de Israel, era un puente estrecho entre Asia, Europa y, bueno, toda la región y Europa. Sí. Por lo tanto, para ir de norte a sur, había que pasar obligatoriamente por esa tierra. Mira algo interesante. En Ezequiel capítulo 5, dice de Jerusalén: así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. La puse en medio de las naciones. La misión de la iglesia es ir al mundo a predicar el evangelio. La misión de Israel era estar en su tierra y que el mundo viniera a él. Era una misión al revés, pero la misión era la misma. Era dar a conocer a Dios a través de sus leyes. O sea, cuando la gente pasara por Israel, dice en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 8, dice: la gente va a venir aquí y va a decir: pero ¿y qué nación es esta que tiene estas leyes que Dios mismo le dio? O sea que el propósito de Israel era darse a conocer, a conocerse a sí mismo. Si lo vemos desde esa perspectiva, vamos a ver que la tierra de Canaán tampoco era un fin en sí mismo. Era un tipo de algo mucho mayor. Una representación. Aunque
Lo que tiene esa tierra, Sujel, por su ubicación, es una importancia geopolítica. Sumamente importante. Pero yo voy a ver en un momento por qué estamos diciendo todo esto y qué tiene que ver con Israel en el día de hoy. Hebreos 11. Dios le dice a Abraham, por la fe de Abraham, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no veía la posesión de esa franja de tierra en Canaán como el objeto primario de la promesa divina. Eso es lo que está diciendo el autor. O sea, no lo veía como un fin en sí mismo. Él estaba viendo lo que esa tierra prefiguraba. ¿Qué tanto entendió Abraham? No, nosotros no lo sabemos, pero es interesante ver cómo los escritores inspirados del Antiguo Testamento entendieron la promesa. Porque ellos la entendieron como una promesa de posesión del mundo entero. Por ejemplo, Salmo 37 es un salmo sumamente importante en esta discusión. Salmo 37, versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Salmo 37, el versículo 8 al 9. Deja la ira, desecha el enojo, no te existes en manera alguna hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Los que esperan en el Señor. Y así continúa texto tras texto, versículo 11, versículo 22, versículo 29, versículo 34, donde dice, los mansos heredarán la tierra. Cuando llegue el Señor, ¿qué dice Cristo en la bienaventuranza? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, ¿a qué tierra se están refiriendo? ¿Se está refiriendo a la tierra de Canaán o a toda la tierra? Bueno, Pablo responde esa pregunta en Romanos capítulo 4, versículo 13. Escucha lo que dice el apóstol Pablo explicando esto. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Te das cuenta cómo esa franja de tierra prefiguraba algo más amplio, mucho mayor, sí. Mucho mayor. Y en Romanos 8, 19 al 21, lo vemos de la misma manera. Cristo nos redime y cuando nosotros seamos glorificados, no solamente Canaán será glorificada, el universo entero será glorificado y será traído a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que ya hemos visto dos cosas. Primero, Israel no existía para sí misma. Por eso Isaías le dice, poco es para mí que tú te levantes para llamar a los hijos de Jacob. Yo te levanté para que seas luz a las naciones hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito de Israel. Segundo, ya vimos que la promesa de la tierra de Canaán no era un fin en sí mismo, sino que prefiguraba algo mucho mayor. Mucho mayor. Ahora la pregunta del millón. ¿A quiénes realmente se le hizo esa promesa? ¿Era solamente a los descendientes étnicos de Abraham? ¿O esa promesa tenía un alcance mucho mayor? A los descendientes espirituales de Abraham. A todos los descendientes espirituales de Abraham, sean judíos o gentiles. Y yo quiero probar esto, Eduardo, en el tiempo que nos resta con la Escritura para luego ver algunas implicaciones. Bueno, ¿tú no entiendes que es bueno explicar por qué pasó con Israel que falló en cumplir ese mandato que Dios le había dado? ¿O tú quieres explicarlo después? Yo lo voy a explicar después, pero ya que lo preguntaste, esa es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que voy a hacer un spoiler aquí si respondo. Voy a hacer un, ¿cómo se dice? Voy a dañar. Voy a dañar el argumento porque ya voy a tener que meter un elemento que no he mencionado todavía. Y es el papel que juega Jesucristo en todo esto. Sigue con tu flujo de pensamiento, no te preocupes. Romanos 4, 9 al 12. Ese texto también es importante en esta discusión. Eduardo, una pregunta muy simple, muy sencilla. Cuando Dios escoge a Abraham en Génesis 12, y cuando hace un pacto con Abraham, y ahí es que le promete la tierra, en Génesis 15,
¿Abraham era un judío en toda regla o era un pagano incircunciso? Era un pagano incircunciso. Era un gentil. Sí. ¿Cómo lo sabemos? Ese es el argumento de Pablo en Romanos 4. Pablo dice, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, él no estaba circuncidado, porque la circuncisión como señal del pacto viene en Génesis 17. O sea, Génesis 12, llamado de Abraham, Génesis 15, el pacto y la promesa de la tierra, Génesis 17, la circuncisión como señal del pacto. Y mira ahora la interpretación que Pablo le da a esa secuencia de tiempo. Dice, ¿cómo le fue contada a Abraham su fe por justicia? Porque esa expresión aparece en Génesis 15:6. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice Pablo, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, los gentiles, nosotros, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, es decir, para los que no solamente descienden físicamente de Abraham, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así que hoy, Eduardo, decir que el pueblo de Israel es la nación escogida por Dios simplemente porque son descendientes de sangre de Abraham no deja de ser una negación del evangelio mismo. ¿Por qué? Porque los descendientes de Abraham, según Romanos 4, no son los descendientes étnicos, sino los que siguen en las mismas pisadas de la fe de Abraham. O sea que si no han creído en Cristo, no son el verdadero Israel. Suel, ¿y tú no Perdón. ¿No crees que esa confusión viene que como hubo una elección étnica, como tú lo planteaste al principio, las personas piensan que también esa elección es para salvación espiritual? Probablemente sí. Y déjame decirte algo. Dios no olvida su promesa. Dios va a cumplir su promesa a Abraham con sus descendientes físicos. Por eso yo creo que Israel no ha dejado de existir. Dios va a seguir salvando israelitas. Y no me refiero a la iglesia. Nosotros no somos de los que creemos en la famosa doctrina de la suplantación. O sea, que la iglesia suplanta a Israel. No. Hay un solo olivo real, que es el verdadero Israel, descendientes físicos de Abraham. Y nosotros los gentiles somos ramas silvestres que fuimos injertados. Pero fíjate lo que dice Pablo en Romanos 11, las ramas naturales que no creyeron en Cristo fueron desgajadas. Esos no pertenecen al verdadero olivo. O sea, nosotros no creemos que la iglesia suplanta a Israel. Nosotros creemos que ahora judíos y gentiles creyentes en Cristo son el verdadero Israel. Mira lo que dice Pablo también en Romanos capítulo 2, versículo 28. Pues no es judío, oye esto, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto es un juego de palabras, porque la palabra Judá significa alabanza. Entonces, lo que está diciendo es, los que verdaderamente son alabados de Dios son los que creen en Jesucristo. Y esos son los verdaderamente circuncidados en el día de hoy, Colosenses capítulo 2, versículo 11 en adelante, porque la circuncisión del Antiguo Testamento también era una señal de la circuncisión del corazón, que es la regeneración. Entonces, a menos que una persona no crea en Cristo, habiendo sido regenerada por el poder del Espíritu Santo, no es un verdadero israelita de corazón. Romanos capítulo 9. El capítulo 8 de Romanos termina diciendo que nada nos puede separar del amor de Cristo. Y eso puede levantar una pregunta, Romanos 9. Pero entonces ven aquí, ¿qué pasó con Israel? Porque ellos fueron elegidos de Dios. ¿Acaso falló la elección divina?
Entonces Pablo va ahora a responder esta pregunta. Y dice, no es que Dios haya fallado, la palabra de Dios no ha fallado, Romanos 9:6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Lo interesante de esa frase es que Pablo la va a usar en Gálatas, capítulo 4, para referirse a los cristianos, gentiles y judíos, y va a decir, nosotros somos hijos de la promesa, no somos hijos de la Jerusalén terrenal. Nosotros somos hijos de la Jerusalén la celestial y somos hijos de la promesa. Entonces, ¿a quiénes le fue dada la promesa que Dios le dio a Abraham? A los descendientes étnicos de Abraham que creen en Cristo, que siguen la pisada de la fe de Abraham, y a los creyentes gentiles que también creen en Cristo. Y Pablo lo explica en Gálatas 3 de una manera genial. Pero antes de llegar a Gálatas 3, para el punto que tú haces, descendientes étnicos que creen en Cristo, esa puntualización es muy buena, Sujel, por lo que decíamos hace un rato. Porque si no por el hecho de nacer israelita no quiere decir que tú eres parte del pueblo de Dios, que tú eres un creyente. Mira, yo escucho personas que dicen, esta misma mañana estaba oyendo un predicador que decía, en el 1948 se cumplió la promesa de Ezequiel 37 cuando los huesos secos vinieron a ser un gran ejército. Wow, espérate. Es que la promesa de Ezequiel 37 no era crear una nación física en Canaán. Es la promesa de una regeneración, de una conversión de todos esos judíos a la fe de Cristo. Entonces, eso no pasó en el 48, porque la mayoría de los judíos, lamentablemente, que viven en Israel no son creyentes. Mira lo que le dice Pablo a una iglesia gentil en Efesios 2. Acordaos que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne, o sea, ustedes que no tenían la señal de la circuncisión, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ahora nosotros somos conciudadanos, de nuevo otra vez, pertenecemos al Israel de Dios. Repito, la iglesia no suplanta a Israel. Ahora ese olivo está formado de ramas naturales, judíos, creyentes en Cristo, y gentiles, nosotros las ramas silvestres, que ahora también creemos en Cristo. Y ahora llegamos a Gálatas 3. En Gálatas capítulo 3, Pablo está explicando a una iglesia a la que le estaba sucediendo lo que lamentablemente le está pasando a muchas iglesias evangélicas en el día de hoy, que se están dejando judaizar. Eduardo, es increíble cómo muchas iglesias evangélicas se están volviendo al Antiguo Testamento en el día de hoy. Y usan el shofar y celebran las fiestas judías como si Cristo no hubiera venido. Eso era sombra de lo que había de venir, dice en Efesios en Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Pero en Colosenses 3, ahora Pablo va a decirle a esta iglesia que falsos maestros quería judaizarla. Pablo les dice, ahora bien, recuerden que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Génesis 17, la cual es Cristo. Y ahora ¿te acuerdas que te dije que no quería dañar el argumento? Ajá, el argumento. ¿Qué pasó con el Israel étnico en el Antiguo Testamento? Que no cumplió el propósito para el cual Dios lo puso ahí. No obedecieron la ley de Dios, sino que cada quien se apartó, vamos a decirlo así, siguió por su camino. Falló eso. Hubo creyentes verdaderos, muchos en el Antiguo Testamento, pero Israel como nación no cumplió el propósito de mostrarle al mundo quién era Dios. Pero ahora viene Cristo y dice, yo soy la vid verdadera.
La vid era también un árbol simbólico que se usaba en el Antiguo Testamento para referirse a Israel. Hay un salmo que dice, tú eras una vid que estaba en Egipto, yo te trasplanté y te traje a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Pero falló. No produjo uvas buenas, como dice en Isaías 5, produjo uvas silvestres. Y ahora Cristo está diciendo, yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas que van a producir el fruto que el Israel del Antiguo Testamento no cumplió, porque yo soy el verdadero Israel. Jesús es el verdadero Israel. Él es la vid verdadera, que produce verdadero fruto. Y ahora mira cómo sigue el argumento de Pablo en el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Nosotros somos el linaje de Abraham y los judíos creyentes también. Ese es el verdadero Israel. Cuando nosotros leemos la promesa del Antiguo Testamento no podemos olvidar eso porque ahora tenemos la luz del Nuevo Testamento. O sea, no es que estamos alegorizando esos textos del Antiguo Testamento diciendo ahora que Israel significa otra cosa. No. Israel es Israel. Es ese olivo, ese buen olivo, al que está compuesto de ramas naturales, y yo sé que lo estoy repitiendo mucho, Eduardo, las ramas naturales que son los creyentes judíos, creyentes en Cristo, que se han arrepentido de sus pecados, fueron regenerados por el Espíritu Santo. Y las ramas gentiles, exactamente. Nosotros somos ahora el verdadero olivo, ese olivo. Pertenecemos al verdadero olivo. Ahora, en primer lugar, esto nos enseña en cuanto al conflicto actual, que ninguna de las dos partes envueltas en este conflicto deben apelar a ningún derecho divino sobre la tierra para apoyar sus reclamos, sino más bien a los principios universales de justicia aplicados a las relaciones internacionales. Porque aquí estamos hablando de un Estado nacional llamado Israel, que fue reconocido internacionalmente en la ONU, y un grupo de palestinos que vivían antes en esa tierra que están reclamando también que ellos quieren ser reconocidos como un Estado y poder vivir tranquilos en alguna parte de esa franja de tierra. Entonces, aquí se tienen que aplicar principios internacionales de justicia. Decir simplemente, no, pero es que hay una promesa dada por Dios al Israel étnico, es darle a este Israel étnico compuesto mayormente por personas que no creen en Cristo, que rechazan al Mesías, una categoría que el Antiguo Testamento no le da, y es no reconocer el cambio que hubo con la venida de Cristo y cómo el Evangelio ha alcanzado a toda la familia de la tierra, que fue lo que Dios le prometió a Abraham en un principio. O sea, es volver a recordar cuál era el propósito de Israel. Bueno, ahora el verdadero israelita, que es Cristo, lo está cumpliendo a través de las ramas. Él es el verdadero olivo, la verdadera vid. Bueno, a través de las ramas se está cumpliendo ese fruto porque muchos están llegando al conocimiento del Señor. Así que cualquier solución que se busque a este conflicto debe tomar en cuenta ambas realidades. Y eso que tú dices, Sujar, que hay que tomar en cuenta los principios internacionales para dirimir este tipo de conflictos. Eso es algo vital y esencial en este momento. Y mira un problema que yo veo ahora mismo, y de verdad yo vuelvo y repito, yo quisiera por favor que sopesaran el argumento y que no hubiera aquí lo que se conoce como un argumento ad hominem. ¿Qué significa eso? El que está diciendo eso es un descendiente palestino y por lo tanto yo no tengo que ponerle atención. Por favor, de verdad, mira, yo lo que quiero que tú veas lo que la Biblia dice, porque yo sí que soy descendiente palestino. Yo no creía, cuando yo me convertí en una iglesia que no creía como yo creo ahora, yo no creía en lo que yo creo ahora. Entonces, siendo palestino yo pensaba diferente, pero ahora estudiando la Escritura llegué a otra convicción y creo que simplemente estoy tratando de que se sopese el argumento.
Eso es muy importante, Sobel, porque no debemos dejar que las pasiones y las emociones nos controlen, nos dominen, y más nosotros como cristianos, que lo que debe controlarnos es la palabra de Dios. Y yo creo que tú has presentado una suficiente argumentación para probar eso. Y yo sé que algunos se estarán preguntando, ¿y qué de Romanos 11? Tenemos que hacer otro programa para tratar Romanos 11. Porque Romanos 11 eso amerita un tratamiento más extenso, pero mira el problema, Eduardo. Si nosotros damos la impresión de que apoyamos actos crueles, actos injustos, quien sea que los cometa, nosotros estamos cerrando la puerta del Evangelio, no solamente para los que están sufriendo el acto injusto o la crueldad, sino también para personas que no le están sufriendo directamente, pero tienen una postura al respecto. Hay un montón de personas que piensan que se ha cometido una injusticia con los palestinos. Esas personas deben ser alcanzadas por el Evangelio, pero si vengan los cristianos pro-sionistas, van a cerrar el oído a la palabra que nosotros queremos predicarles. Pero lo mismo ocurre del otro lado. Nosotros queremos que Israel también se convierta. Nosotros queremos que los israelitas sean alcanzados con el Evangelio. Y si damos la impresión de que estamos defendiendo los actos terroristas que palestinos han cometido en la historia y que son injustificables, independientemente de que yo piense o no que con Palestina se ha cometido una injusticia, nada justifica, por ejemplo, los actos atroces que jamás cometió el sábado 7 de octubre. Nada lo justifica. Entonces, nosotros los cristianos queremos alcanzar a unos y a otros. Ahí tenemos que imitar a Pablo. Yo me hago judío para ganarme al judío y me hago gentil para ganarme al gentil. Porque al final de cuentas, lo que yo quiero es ganarnos para Cristo, a judíos, a gentiles, a israelitas y a palestinos. Por otro lado, debemos recordar, Eduardo, que el problema primario del hombre no es político, no es económico, no es social. Es espiritual. Es espiritual. El principal problema del hombre es el pecado. Y la razón por la cual hay una guerra en el Medio Oriente es por causa de las pasiones pecaminosas, que se levantan en un lado o en el otro o en los dos lados. Por lo tanto, la crisis en Medio Oriente o la crisis en Ucrania y Rusia, porque ahora mismo, Eduardo, toda la atención se está enfocando en Israel y Palestina y se entiende por qué. Pero hay otros problemas en el mundo entero. La guerra entre Ucrania y Rusia no ha terminado todavía. Y ahí se siguen cometiendo atropellos. Ahí sigue habiendo muerte y destrucción. Y hay levantamientos, terrorismo en diferentes partes del mundo. Entonces, el problema es el pecado y la solución es el Evangelio. No podemos olvidar eso. Dios en su bondad envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por pecadores, a pagar la deuda que nosotros tenemos con la justicia de Dios. Y la buena noticia del Evangelio es que si tú crees en Cristo, mira, no importa si tú eres israelita, no importa si tú eres chino, no importa si tú eres dominicano, si tú eres chileno, si tú eres de la nación que sea, tú vas a ser recibido y vas a ser injertado en el buen olivo porque has creído en el Señor Jesucristo, que es la verdadera vida. Y nosotros tenemos que orar por un lado y por el otro, para que Dios, en medio de este conflicto, les envíe el Evangelio. Nosotros tenemos que orar que Dios envíe más misioneros que les prediquen del Evangelio. Nosotros tenemos que orar por la iglesia, porque hay cristianos ahí, Eduardo. En la Franja de Gaza hay cristianos, en Cisjordania hay cristianos, en Israel hay cristianos. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor no solamente que nos proteja, sino que en este momento de desesperanza ellos sean un faro de luz para guiar a la gente a Jesucristo, la verdadera vida. Y yo repito todo eso, esto una y otra vez. Él es la verdadera vida. Mira, Eduardo, ¿tú sabes por qué a nosotros nos afecta la crisis de Medio Oriente? Porque todos tenemos en nuestro interior un sentido de justicia como seres creados por Dios a su imagen y semejanza. Y por más que la sociedad protectora de animales quiera hacernos creer que nosotros somos animales racionales, pero animales en fin, fíjate que nadie está pegando el grito al cielo por la cantidad de cucarachas, de gatos que están muriendo en esta guerra. Están muriendo muchos animales, pero el problema es que es el drama humano, Eduardo. El sufrimiento humano. Es el sufrimiento humano. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. No, un hombre y una cucaracha no son lo mismo.
Y no importa si tú eres judío, si tú eres palestino, eres un ser humano. Mira, voy a decir algo que yo sé que ahora mismo no es políticamente correcto por cómo están las cosas, pero aún los terroristas de Hamas portan la imagen de Dios muy distorsionada. ¿Y cuál debería ser el anhelo de nuestro corazón? Que se conviertan al Señor. Hay que predicarle el Evangelio para que Dios haga una obra en sus corazones, Sujel. Que uno dice, bueno, la Biblia implantó la pena de muerte y definitivamente hay actos que merecen la pena de muerte, eso también es una realidad. Pero nosotros siempre, siempre, siempre debemos anhelar que el malo se convierta. No solamente por amor al malo, sino por amor a la gloria de Dios. Porque cada vez que un incrédulo se convierte a Cristo, el Hijo es glorificado en esa salvación, es presentado como un poderoso Salvador que todavía sigue impartiendo arrepentimiento y fe a todo el mundo. Y al final de los tiempos, Jesucristo tendrá una iglesia de todo pueblo, tribu, lengua, nación, que estarán alabando al Cordero por los siglos de los siglos. Ese es el final de la historia. Sí. Ahí estarán palestinos, judíos, sirios, jordanos, egipcios, americanos, sudamericanos, todos los países del mundo. Y gloria a Dios por eso. Sujel, gracias por habernos instruido de esa manera y habernos dado todos esos principios y haber clarificado todas esas inquietudes para nosotros ver lo que sucede en Medio Oriente a través de un punto de vista espiritual y no solamente ver las cosas físicas que nos afectan que están ocurriendo allí en medio de la guerra. Gracias, Eduardo. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.